hemos, hemos visto también, por supuesto, ya las celebraciones que marcan estos pasos, ¿no? Como la entrada al catecumenado, el rito de la elección, las entregas, y hoy día vamos a ver la siguiente tanda de las celebraciones que se llaman los escrutinios. Los escrutinios son celebraciones propias para el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la iluminación, para los elegidos, que después ya de los del rito de la elección, de la inscripción del nombre, ya se están preparando en la última etapa más intensa para recibir los sacramentos en la Pascua, ¿no? Entonces ahí normalmente se ubican estas celebraciones de los escrutinios. Pues hoy día vamos a ver lo que son los escrutinios y cómo son, ¿no? Cuál es su sentido, cuál es su desarrollo. Voy a compartirles entonces ahora la pantalla, la presentación. Aquí nos está saludando a todos en Nomasiguenga, nuestro Marcelino. Buenas noches a mí, a Padre Machi y a todos ustedes también. Muy bien. A ver, ¿dónde? Presentación. Compartir. Tiene un problema técnico. Sí. Tengo un problema que no me quiere. Oh, y ahora, quizás de esta manera. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? A ver. Sí, padre, se ve la pantalla. Ok, gracias. Sí, padre, sí se ve. ¿Ahora se ve la presentación? Sí, padre, sí se ve. Clarito. Listo, muchas gracias. Ok, entonces el problema técnico resuelto. Veamos entonces los escrutinios, ¿no? Esa palabra, escrutinio, escrutar, es usada no solamente en el ámbito de la iniciación cristiana. De hecho, muchas veces, por ejemplo, en el proceso electoral, ¿no? Se habla del escrutinio de los votos, ¿no? Para contar los votos, ¿no? Averiguar quiénes por quién han votado, qué partidos han recibido cuántos o candidatos, cuántos votos, ¿no? Eso también se usa esta palabra escrutinio, ¿no? De los votos. También se usa en el lenguaje judicial, ¿no? Donde en las cortes, en los tribunales, como que se está investigando, ¿no? Escrutando sobre los hechos, ¿no? Para establecer la verdad de los hechos, ¿no? Se usa también esta palabra, ¿no? Pues eso no lo son estos escrutinios de los cuales nosotros hablamos, ¿no? No son parte de un proceso judicial, ¿no? No se entiende en este sentido, ¿no? Que vamos a investigar a alguien, a otra persona. Más bien,
sí vamos a investigar un poco a nosotros mismos. Es decir, los que hacen la iniciación cristiana se un poco escrutan, revisan, examinan a sí mismos, ¿no? Entonces, tenemos tres escrutinios, ¿no? Y estos tres son parte, pues, del proceso de iniciación cristiana. Como la palabra, como el término, se formaron en el lenguaje de la oración litúrgica, ¿no? Son parte, pues, de esta gran tradición que llamamos la liturgia de la iglesia, ¿no? Eh, Hace algún tiempo, creo la semana pasada, padre Carlos hablaba de la tradición, ¿no? Además de la Sagrada Escritura, ¿no? De la Biblia, que la palabra de Dios también está, la revelación está en la tradición, no en la tradición, sino en la tradición. Y la parte muy importante de esta tradición es justamente la liturgia, ¿no? Ahí los escrutinios, cerrando el paréntesis, se formaron en el lenguaje de la oración litúrgica. ¿Qué se hace en el escrutinio? Pues los que se preparan para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual, se arrodillan en tanto que el presidente de la asamblea, sacerdote, obispo, diácono, ora sobre ellos, pidiendo a Dios fortaleza y auxilio para vivir más claramente el amor de Dios. Entonces es el momento también de la oración. En esta ocasión se les invita a los candidatos, ¿no? A los catecúmenos, en este caso, y a los elegidos, a que, justamente con la ayuda de Dios, con su gracia, se alejen del pecado y del mal. Justamente es esa preparación, este paso que van a dar, ¿no? Este paso de iniciación, de pasar del pecado a la vida de los hijos de Dios, ¿no? Del mal a la gracia, ¿no? Entonces, necesitan esta ayuda, ¿no? Porque es un combate espiritual que los que han hecho su iniciación cristiana seguramente lo han experimentado, ¿no? Sobre todo, se necesita este apoyo de la comunidad para los candidatos, los catecúmenos, eh, sobre todo en el último tramo, ¿no? Cuando ahí pues el enemigo va mucho más al acecho, ¿no? Para desanimar, para que eh, pues desistan, ¿no? Poniendo los obstáculos, poniendo las dificultades, ¿no? Y también cuesta, pues, dejar, ¿no? La vida de antes. Entonces sí se necesita, ¿no? Esta oración, esta ayuda de Dios para alejarse del pecado y del mal, que va a ser sellada con el bautismo. Los escrutinios, pues justamente es una investigación, entonces tienen por objeto el descubrir, ¿no? Que que se está iniciando, descubra y posteriormente sane todo aquello que es débil, defectuoso, pecaminoso en su corazón, ¿no? En los corazones de los elegidos. Entonces, es el momento, pues, de verse, ¿no? Examinarse, escrutar justamente su propio corazón, ver lo que es débil, lo que necesita de sanación, de fortalecimiento, lo que es defectuoso, ¿no? Que necesita ser mejorado, o pecaminoso, ¿no? Que necesita ser sanado, dejado. Es decir, el bautismo no es solo una magia, ¿no? Que me echo el agua y ya,
¿no? Sino es como sellar un cierto ya combate espiritual que uno hace, un camino, ¿no? De dejar la vida del hombre viejo para asumir la vida del hombre nuevo. Entonces es objeto descubrir y sanar todo aquello que es débil. Resaltar y luego fortalecer, en cambio, todo lo que es recto, fuerte y bueno. Aquí tenemos la contraposición. Débil, fuerte. Defectuoso, recto. Bueno, pecaminoso, ¿no? Entonces, no solamente escrutamos en búsqueda de las cosas malas, ¿no? Porque no somos, a pesar de lo que dicen algunos hermanos separados, ¿no? Que somos todo pecado y no hay nada bueno en nosotros. También hay cosas buenas que Dios ya está realizando, que ha puesto los dones en nosotros, ¿no? Entonces, para fortalecer todo lo que es recto, fuerte y bueno. Entonces, los escrutinios se celebran para librar a los elegidos del poder del pecado y de Satanás, de protegerlos contra la tentación y darles fuerza en Cristo. Camino, verdad, la vida. Pues entonces, en este proceso de conversión en el cual están los elegidos, los catecúmenos, estos ritos, pues, deben ayudar, pues, para hacer esta conversión total, ¿no? No solamente parcial, no solamente así por partes, ¿no? Y profundizar esta decisión, ¿no? Esta resolución en el sentido que uno decide, ¿no? Elige de mantenerse estrechamente unido a Cristo y proseguir con mayor decisión en el esfuerzo por amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, estos ritos tienen esta finalidad, ayudar a la conversión total, ¿no? Dejar lo malo, lo defectuoso, fortalecer lo bueno, dejar el pecado, ayudarles a librarse del poder del enemigo, ¿no? Del Satanás, de la esclavitud del pecado, ¿no? Estos escrutinios son estas ayudas. ¿Qué nos dice el ritual de iniciación cristiana de adultos? ¿Cuándo se hacen los escrutinios? Pues normalmente están destinados para hacerlos en los domingos de la cuaresma, ¿no? Tercer, cuarto y quinto domingo de cuaresma. Es decir, prácticamente un mes antes de la celebración de la Pascua de los sacramentos, ¿no? Eso es lo normal. Después, como vemos aquí, se nos da también, como en muchos casos hemos visto, ¿no? La libertad para modificar, ¿no? Si fuera necesario, en otros domingos de cuaresma, o aún en las ferias, es decir, durante la semana, ¿no? Más convenientes de la semana. Han de celebrarse 3 escrutinios, ¿no? Normalmente son 3, ¿no? Tercer, cuarto y quinto domingo. Otra vez tenemos aquí salvedad, ¿no? Sin embargo, si hubiera un grave impedimento, el obispo puede dispensar de uno. O en circunstancias graves, hasta de los 2, sin solamente realizar un escrutinio. Aquí se dice que también si falta tiempo, adelántense la elección y también el primer escrutinio. Pero, sin embargo, no hacer que dure ese tiempo último después de la elección más de 8 semanas. No debe durar más de 2 meses. Normalmente son 40 días, ¿no? Pero entonces se puede adelantar un poquito, pero no demasiado. Tampoco no vamos a prolongar este tiempo, ¿no? Que es un tiempo fuerte, de un combate espiritual fuerte.
tampoco no se puede jugar ahí para ya las personas puedan recibir la gracia del bautismo. ¿Qué más dice Rica, el ritual de iniciación cristiana de adultos? La finalidad de los escrutinios es primordialmente espiritual y se completa con ayuda de los exorcismos, es decir, de oraciones para liberar a los candidatos del poder del mal, de su influencia, para fortalecerlos. En cada oración del Padre Nuestro nosotros hacemos como un exorcismo, ¿no? Porque al final de la oración, la última petición que hacemos a Dios es líbranos del mal. Es como un pequeño exorcismo comunitario, ¿no? Porque líbranos a nosotros. El objeto, aquí otra vez se nos repite, de los escrutinios, con otras palabras, se nos repite, es purificar las almas, ¿no? Por eso el tiempo de iluminación también se llama de purificación. Las almas y los corazones. Primero objetivo, purificar las almas y los corazones. Segundo, proteger contra las tentaciones. Rectificar la intención. La intención aquí se entiende, ¿no?, que tienen la intención de bautizarse y las motivaciones pueden ser diferentes, ¿no? A veces puede haber la intención, el motivo, digamos, justo, bueno, noble, pero también puede haber otras motivaciones secundarias, ¿no? Entonces también eso, para rectificar la intención y mover la voluntad para que los catecúmenos se unan más estrechamente a Cristo. Entonces, para todavía motivarlos más, ¿no? Para hacer que se unan más estrechamente a Jesús. Y prosigan con mayor decisión en su esfuerzo por amar a Dios. Entonces, son todas estas ayudas, ¿no? Como empujoncitos ahí. Ya, ánimo, vamos, anímate. Toma la decisión, permanece, fortalécela, ¿no? Lo que ya has decidido, ¿no? Y justamente acá, ¿no? De los postulantes, es decir, los que están pretendiendo bautizarse, ¿no? Otra palabra se usa, pero se trata de los catecúmenos elegidos. Los postulantes se espera la voluntad de llegar al sentimiento íntimo de Cristo y de la Iglesia. Es decir, entrar en profundidad en esta relación, ¿no?, con Jesús y con la Iglesia. Y muy en especial se espera el progreso en el sincero conocimiento de sí mismos, ¿no? Por eso escrutarse a sí mismo, a su corazón, a su alma, a su persona, ¿no? La reflexión seria de la conciencia, es decir, tomar conciencia bien de los pecados, ¿no? Con eso algunas personas tienen bastante problema, ¿no? De la conciencia del pecado. Algunos, pues, cuando vienen a confesarse y no hacen buen examen de conciencia o no lo hacen nunca, pues a pesar de que nunca se han confesado, pasaron años, pues no se recuerda ningún pecado. Entonces ya se los podría ahí canonizar junto con San Martincito, Santa Rosa y poner ahí en el altar, ¿no? Pero eso de que uno a veces no tenga conciencia de pecado no significa que todo en su vida fue recto y justo, ¿no? Sino simplemente no cae en cuenta a veces del mal que hace. Por eso también aquí es tener esta reflexión
seria de la conciencia, ¿no? Y, por fin, que esto lleve a la verdadera penitencia, ¿no? Es decir, al camino de abandonar el pecado, la penitencia. Todo eso que nos hace para dejar de lado el pecado y escoger a Dios, escoger su camino, escoger su evangelio. Bien, entonces, esto nos dice Rica sobre la finalidad de los escrutinios. ¿Qué sigue diciendo Rica, ritual de iniciación cristiana de adultos? En el rito del exorcismo, celebrado por los sacerdotes o por los diáconos, ¿no? Entonces, fíjense, otra vez hay esta posibilidad de que los escrutinios, en este caso aquí, el rito del exorcismo, ¿no? Que es la segunda parte de la celebración del escrutinio, puede celebrar o sacerdote o diácono. Fíjense, los diáconos o los candidatos para los diáconos permanentes, ¿no? También hay otro ministerio aquí que les corresponde, ¿no? Los elegidos, instruidos por la Iglesia en este rito del exorcismo, se desprenden de las consecuencias del pecado y del influjo diabólico. Consiguen fuerzas para su camino itinerario, ¿no? Aquí dice espiritual, y se les abre el corazón para recibir los dones del Salvador. Entonces, desprenderse de las consecuencias del pecado, del influjo del enemigo, ¿no? Del diablo, y abrirse a los dones de Jesús, de Cristo, del Salvador. Fuerzas para su itinerario espiritual, ¿no? Para este camino de la fe. Entonces, esta es la finalidad del exorcismo, ¿no? Es decir, de esta oración en la cual se pide la liberación del mal, ¿no? Del catecúmeno del elegido. A fin, pues, de excitar ese deseo, de suscitar, ¿no? En el catecúmeno este deseo de la purificación y de la redención de Cristo, ¿no? Que abrirse a que Cristo me va a redimir en el día del bautismo, ¿no? Pues se celebran 3 escrutinios para que los catecúmenos conozcan gradualmente el misterio del pecado, ¿no? Entonces, es también aquí una gradualidad, ¿no? Que uno cada vez más profundamente cae en conciencia sobre el misterio del propio pecado, del cual todo el universo y cada hombre en particular anhela redimirse para verse libre de sus consecuencias del pecado actuales y futuras. Entonces, se celebran escrutinios para eso y también para que se impregnen las mentes del sentido de Cristo Redentor. Pues no solamente el escrutinio es para librar del mal, sino también para abrirse al bien, al Cristo, que es agua viva, luz, resurrección y vida. Ahí se hace referencia a los 3 evangelios que se lee en ocasión de estos escrutinios. Pues ahí se dice que es necesario que haya algún progreso en el conocimiento del pecado y en el deseo de la salvación desde el primer escrutinio al último. Es decir, que no sean solamente meros ritos vacíos, ¿no? Sino verdaderamente vividos con el corazón por el catecúmeno, por el elegido, que pueda hacer este camino, ¿no? Cae cada vez más en profundidad, en conciencia de su propio pecado y a la vez pues que se abra al deseo de la salvación, ¿no? No se desespere, ¿no? Que están descubriendo ese pecador, sino todo lo contrario, ¿no? Se abra con esperanza a la salvación de Cristo, ¿no? Que va a experimentar en el día del bautismo. Aquí hemos dicho, ¿no? Que se celebran los escrutinios por un sacerdote o por un diácono al frente de la comunidad.
Entonces también la presencia de la comunidad cristiana, una vez más, ¿no? Es importante. Para que también los mismos fieles que participan, ¿no? Normalmente que están en el camino de Cuaresma, también de su purificación, de su preparación a la Pascua, también de su combate espiritual, que también ellos aprovechen espiritualmente, ¿no? Por un lado, y por otro lado, también para que intercedan en las súplicas por los elegidos, ¿no? Porque una parte importante también de este rito, como de casi todos que hemos comentado, hay súplicas por los elegidos. Aquí pues otra vez se repite, ¿no? Los escrutinios se hacen en las misas de los escrutinios que se celebran los domingos tercero, cuarto y quinto de Cuaresma. Ahí se dice que habría que leer las lecturas del ciclo A. ¿Qué son las lecturas del ciclo A? Sabemos que los domingos tenemos 3 ciclos, ¿no? A, B, C, y cada 3 años cambia, ¿no? En ciclo A, por ejemplo, nos acompaña evangelista Mateo mayormente, en ciclo B Marcos, en ciclo C Lucas, ¿no? Sobre todo los domingos, en tiempo ordinario. Entonces, en Cuaresma, cuando leemos el ciclo A, ahí aparecen las lecturas de este tercero, cuarto y quinto domingo, de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro, a los cuales estos ritos de escrutinios hacen la referencia, ¿no? Parten desde allá. Entonces nos habló, ¿no? De Jesús, luz, agua viva, vida y resurrección y vida. Aquí se dice, pero si en estos domingos, ¿no? Por razones pastorales, no se pueden hacer estas lecturas, elíjanse otros domingos de Cuaresma o los días de entre semana más convenientes. Pues ahí hay esa invitación, ¿no? De hacerlo hasta en la semana, ¿no? Pero se está subrayando la importancia de estas lecturas, ¿no? De estos domingos. Aquí justamente dice, ¿no? La primera misa de los escrutinios debe ser siempre la misa de la Samaritana, la segunda la del ciego de nacimiento, y la tercera la de Lázaro. Bien, veamos ahora, antes que veamos ahora el esquema con sus escrutinios, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Bueno, no hay pregunta. Veamos entonces cómo es el esquema. Los 3 escrutinios son muy parecidos, es igual, el esquema es igual para cada uno de los 3 escrutinios, ¿no? Que se celebran semana tras semana, ¿no? Normalmente. Aunque aquí, pues hay también la propuesta, en algunas propuestas del itinerario catecumenal, se adelanta los escrutinios, ¿no? Así en los libros propuestos por la Conferencia Episcopal Peruana, y por ejemplo aquí en Pangoa, lo adelantamos en el proceso del catecumenado, estos escrutinios, ¿no? Se hacen más o menos cada cierto 3, 4 semanas, ¿no? Más o menos a la mitad del camino. Esquema es igual entonces para cada uno de los 3 escrutinios, ¿no? En primer momento hay esta oración en silencio. Vamos a ora la iglesia, ora el padre o el diácono o el obispo, y oran también los catequistas. Invita a esta oración en silencio. Después hay súplicas por los elegidos, ¿no? Entonces así se hacen las peticiones. Entonces, después de estas oraciones después de las súplicas, viene el exorcismo, ¿no? Esta oración por la liberación del mal, donde hay también imposición de las manos, y se pide pues a Dios
esto, ¿no? De liberarse del mal y apegarse a Cristo. Y pues viene despedida de los elegidos. Veamos entonces ahora en detalle estos 4 momentos. Primero, oración en silencio, ¿no? ¿Cuándo se hace? Pues después de la homilía, ¿no? Si es durante la misa, después de la lectura, después de la homilía se hacen los escrutinios, ¿no? Este es el momento en la celebración de la Eucaristía cuando se realiza el escrutinio. Entonces, después de la homilía, o la prédica, como la llaman, pero homilía es el término más correcto, los elegidos, ¿no? Porque ya normalmente es después del rito de la elección, que se realiza el primer domingo, después de 2 semanas viene el primer escrutinio. Los elegidos, con sus padrinos y madrinas, se ponen de pie delante del celebrante. Pues fíjense, otra vez están padrinos y madrinas, ¿no? Una cosa seria, ¿no? Asumir compromiso de ser padrino o madrina de una persona que está haciendo el catecumenado, porque ahí hay varios momentos, y hemos visto, donde tienen su rol importante los padrinos y las madrinas. Pues cuando ya están de pie delante del celebrante, este se dirige a los fieles, a todos los que están ahí reunidos, participan en la misa, y los invita a orar en silencio por los catecúmenos. Entonces, ¿qué van a pedir en esta oración? El espíritu de penitencia, es decir, de este deseo de conversión, de arrepentimiento, ¿no? De mejorar, cambiar la vida, de no volver a pecar, etc. ¿no? Segundo, el sentido del pecado, ¿no? Ya hemos dicho que muchas personas tienen esa dificultad para darse cuenta de su pecado, ¿no? No lo perciben, ¿no? Entonces, es también una gracia, ¿no? Descubrir esto, ¿no? Y tercera cosa que se pide, la verdadera libertad de los hijos de Dios. Libertad del pecado y la vida en la gracia. Entonces, estas se pide, se les invita a toda la asamblea a que recen. Después, lo mismo se pide a los catecúmenos, ¿no? Igualmente a orar en silencio, ¿no? Oren en silencio. Se les exhorta a mostrar su disposición de penitencia, ¿no? Y ahí, sobre todo en el corazón, pero también con el gesto externo, ¿no? Y este gesto externo es ponerse de rodillas, ¿no? Posición de penitencia, ¿no? Muchas veces cuando nos confesamos en el confesionario también nos ponemos de rodillas, ¿no? Para el sacramento de la penitencia, ¿no? O de la reconciliación. Pero eso es sobre todo para que exprese y ayude a asumir una actitud interna, interior de corazón, ¿no? Disposición de penitencia. Entonces el celebrante dice, elegidos de Dios, pónganse de rodillas. Entonces ahí los catecúmenos se arrodillan, o si no pueden, se inclinan profundamente, ¿no? Una inclinación profunda, ¿no? Y ahí todos en silencio oran durante unos momentos, ¿no? Es un momento de oración en silencio. Los catecúmenos, los padrinos, el celebrante, y sobre todo, y toda la asamblea. Después de esta oración en silencio, vienen las súplicas por los elegidos. Y en este momento, los padrinos ponen su mano derecha sobre el hombro de sus ahijados. Ahí ponen la mano derecha sobre el hombro y el celebrante invita pues a la oración, ¿no? Oremos por estos hermanos, hermanas, a los que la Iglesia ha elegido con confianza, ¿no? Hace la referencia al rito de la elección que se celebró hace 2 semanas, después de un camino ya largo de catecumenado, ¿no? Que los ha elegido, para que, acabada la preparación, en las próximas fiestas pascuales, encuentren a Cristo en sus sacramentos, ¿no? Bonita expresión, ¿no?
¿Qué son los sacramentos? El lugar donde encontramos a Cristo. Para que encuentren a Cristo en los sacramentos. Y ahí vienen las súplicas, ¿no? Aquí tenemos un esquema, pero hay varios esquemas, ¿no? En el rito de iniciación cristiana de adultos, para cada escrutinio hay alternativa, ¿no? Se puede usar estas súplicas o hay también otras, ¿no? Que expresan también la riqueza de la liturgia de la iglesia. Entonces, primeramente, ¿qué suplicamos para los elegidos? Para que mediten en su corazón la palabra de Dios. Y sobre todo, antes de que la mediten, la saboreen más profundamente cada día, que discutan ese sabor. Ahí la lectura que hemos leído, que se lee cuando se entrega la Biblia, ¿no? La miel, ¿no? Que sabe como la miel la palabra. Segundo, ¿qué pedimos? Para que conozcan a Cristo. Y conocer a Cristo es entrar en una relación profunda con la persona. Así se conoce. El lenguaje bíblico, ¿no? No es conocimiento de datos, hechos, meramente intelectual, sino el conocimiento en lenguaje bíblico litúrgico es entrar en relación profunda con una persona, ¿no? Para que conozca a Cristo, que vino a salvar lo que había perecido. Tercera súplica, para que reconozcan con humildad de corazón su condición de pecadores. Eso también es gracia. A algunas personas les cuesta reconocerse como pecadores, ¿no? Porque exige humildad. Y ahí justamente el orgullo, que es el primer de los pecados capitales, ¿no? Muchas veces se lo impide a la persona. Tercero, cuarto, para que rechacen sinceramente, no aparentemente, sino de todo corazón, todo lo que en sus costumbres, es decir, su manera de vivir, en su estilo de vida, ¿no? Desagrada a Cristo y no corresponde con la vida del cristiano. Entonces, hay que dejar también las cosas, ¿no? Actitudes, eh, algunas costumbres, ¿no? Que son contrarias al Evangelio, a la vida nueva en Cristo. ¿Qué más pedimos? Para que el Espíritu Santo que escruta los corazones fortalezca su debilidad. Pedimos al Espíritu Santo para que fortalezca esta debilidad que saben reconocer. Fíjense que el Espíritu Santo, el que escruta los corazones, es decir, estos escrutinios no lo hacemos solos, sino lo hacemos con la luz del Espíritu Santo, ¿no? Es el Dios que nos ayuda a dar la mirada recta, ¿no? A reconocer la verdad de nosotros. Después rezamos por sus familias. También que sus familias pongan en Cristo su esperanza, encuentren en Él la paz y la santidad. Después para todos los que estamos ahí, ¿no? Todos nosotros, para que todos que nos preparamos a las fiestas de Pascua, corrigiendo nuestros pensamientos, levantando el corazón, practicando la caridad en las obras de misericordia. Entonces, para que nos preparemos a las fiestas de Pascua, ¿no? Todos. Y pues la última, por el mundo, ya se ensancha nuestra oración para todo el mundo. Para que en el mundo entero se fortalezca lo débil, se busquen los caminos del diálogo y la paz. Ahora, mirando Israel, la tierra de Jesús, ¿no? Palestina, Ucrania, Rusia y tantos otros lugares, ¿no? Donde pues faltan estos caminos del diálogo y la paz. Se sane lo que está herido, se levante lo caído. Entonces es esa, por la sanación del mundo, ¿no? Que la salvación de Cristo pues llegue al mundo. Después de las súplicas viene el exorcismo, ¿no? Es decir, la oración por la liberación del mal. El celebrante, ya como... ¿Aló? ¿Alguien está diciendo algo? ¿No para dormir? Sí. Que era una pregunta. ¿Alguien se le olvidó de apagar el micrófono?
por favor. Pues el celebrante, diácono, sacerdote, vuelto hacia los elegidos, dice con las manos juntas, oremos, ¿no? Invita a la oración. Oh Dios, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que estos catecúmenos, que desean sacar agua viva como la samaritana, pues, que ahí se hace la referencia al Evangelio de la samaritana, ¿no? Dame el agua viva, ¿no? Convertidos como ella por la palabra del Señor, se reconozcan cargados de pecados y debilidades. No permitas, te suplicamos, que con vana confianza en sí mismos sean engañados por el poder del demonio. Líbralos del espíritu malo, para que, reconociendo sus pecados, merezcan ser purificados interiormente para comenzar el camino de la salvación. Ahí se hace la referencia al bautismo, ¿no? Es decir, esa es también la preparación para también vivir el bautismo, ¿no? En profundidad, como esa liberación del pecado. Ahí todos contestan, amén. Entonces, después de esta oración, el celebrante, si no hay, pues, si no hay contraindicaciones, ¿no? Impone las manos en silencio a cada uno de los catecúmenos, ¿no? Cabeza, ¿no? En silencio. Y después, con las manos extendidas sobre los elegidos, el celebrante prosigue. Señor Jesús, tú eres la fuente a la que acuden estos sedientos y el maestro al que buscan. Ante ti, que eres el único santo, nadie se atreva a proclamarse inocente. Confiadamente abren sus corazones, reconocen su pecado, descubren sus llagas ocultas, heridas. Ahí el celebrante presenta a estos catecúmenos a Jesús. Líbralos, pues, bondadosamente de sus debilidades. Cura su enfermedad. Apaga su sed. Otra vez la referencia a la samaritana. Y otórgale la paz. Por el poder de tu nombre, que invoquemos con fe, vuelve a ellos tu rostro propicio y sálvanos. Que tu poder benéfico domine el espíritu maligno, derrotado cuando resucitaste. Por el Espíritu Santo muestra el camino a tus elegidos, para que caminando hacia el Padre, lo reconozcan y lo adoren en la verdad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahí todos contestan. Amén. Entonces son oraciones con un contenido profundo, ¿no? Y es una ocasión para los mismos catecúmenos, ¿no? Para vivir este proceso, pues, de liberación del mal, del pecado, de abrirse a Cristo en profundidad. Y también para todos nosotros que estamos ahí luchando en la Cuaresma, ¿no? Contra el poder del enemigo, luchando por la fidelidad a nuestro bautismo, para renovar nuestro bautismo, ¿no? La vida nueva en Cristo. Entonces también esta oración es para todos. Nos podemos sentir incluidos ahí de alguna manera. Y después eh, de esta oración del exorcismo, hay despedidas de los elegidos, ¿no? Queridos hermanos y hermanas, catecúmenos, elegidos de Dios, pueden ir en paz y no falten al próximo escrutinio. Y que el Señor esté siempre con ustedes. De ahí, pues, normalmente los elegidos ya sabemos, ¿no? Que salían del templo, todavía no participaban en la Eucaristía, recién en la Pascua fue su primera Eucaristía en la cual participaban, ¿no? Aquí en estas realidades del Perú, pues se quedan, ¿no? Cambian de lugar dentro del templo, o quizás se quieren salir también.
Y este es el esquema pues de los 3 escrutinios, ¿no? Que se celebran semana después semana, tercera, cuarta y quinta de Cuaresma, ¿no? El segundo escrutinio hace la referencia al Evangelio del ciego de nacimiento, ¿no? Sanado por Jesús en la piscina de Bethesda. Y el último escrutinio a la resurrección de Lázaro, ¿no? Donde Jesús es la resurrección y la vida. Entonces, estos son eh, estos son el rito de los escrutinios. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No hay pregunta, pues veamos un poquito eh, más sobre para qué son escrutinios, ¿no? Cuáles son sus beneficios, por qué se hace, ¿no? Eh, pues en este camino pues catecumenal sabemos, bueno, no solamente los catecúmenos, sino todos nosotros, ¿no? Que volver del pecado y del mal al amor de Dios, pues no sucede en un instante, es un camino que se hace, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Una vez que uno se convierte, pues tiene siempre, quedan las partes en su vida, de su corazón, los aspectos eh, que necesitan de mayor conversión a Dios. A veces volvemos a cambiar nuestra mirada, ¿no? Nuestra cara, ¿no? Darle otra vez espalda a Dios. O siempre hay algunos aspectos en nuestra vida, ¿no? Que necesitan de conversión. Entonces, los elegidos, pues, necesitan orar y recibir este apoyo, ¿no? En sus esfuerzos para volverse al amor de Dios. Sobre todo esta primera conversión, ¿no? Pues quizás que la que más cuesta es la más difícil, ¿no? De los catecúmenos. Y poder resistir al pecado y al mal. Pues los escrutinios tienen por objeto, pues, sanar o curar esto que el pecado, las heridas que el pecado provoca. Pues, ¿cuáles son los beneficios de los escrutinios? Pues, bueno, aquí se dice que son prominentes, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque ocurren en el contexto de la asamblea litúrgica. Habíamos dicho que se celebra dentro de la comunidad. Y ahí el elegido viene a ser parte de la vida de oración ya establecida en la iglesia, ¿no? Aprendiendo, ¿no? En los modos como la iglesia ora, vive y respira, ¿no? Siendo instruido en estos modos de la oración de la iglesia. Recordamos, ¿no? Que iniciación cristiana es también iniciación en la vida de la oración, en la vida de la oración comunitaria de la iglesia, ¿no? Eh, Cuando hubo el rito de la elección, se les preguntó a los padrinos, ¿han empezado los catecúmenos a participar en la oración en la vida de oración de la iglesia? Sí, empezaron, sí, se han iniciado, ¿no? Hay este también aspecto, ¿no? Importantísimo. Pues en segundo lugar, su importancia es porque la iglesia local reunida ora por los elegidos, ¿no? En oración se les imponen las manos, sugiriendo que la iglesia no solo solicita la fuerza y la asistencia de Dios, ¿no? Sino que esa misma iglesia ha de ser signo, debería ser signo de presencia y de fortaleza, ¿no? Especialmente cuando se encara un proceso, ¿no? En este caso es el proceso de iniciación cristiana, ¿no? Eh, si se vive en profundidad, ¿no? En la comunidad viva, ¿no? Es un contacto sanador para los candidatos, los catecúmenos, ¿no? La comunidad también sana, ¿no? La vida de comunidad. Por eso es importante, pues, ¿no? Que vayamos formando, viviendo, ¿no? Comunidades vivas, las comunidades parroquiales o de las capillas, etc. En tercer lugar,
Pues la iglesia entera ahí tiene la oportunidad de considerar sus necesidades. No solamente se escrutan se revisan los catecúmenos, sino también toda la iglesia. Esto está en el tiempo de Cuaresma, este tiempo de revisión de la vida cristiana, de reparación, ¿no? Y solicitar la ayuda de Dios para sanar y fortalecerse. Y justamente se dice, ¿no?, que los elegidos no son los únicos que necesitan la ayuda de Dios, ¿no? Cada persona en la asamblea necesita volverse a Dios, convertirse, ¿no?, en su lucha contra el pecado y el mal. Es una lucha constante, lucha que nunca podremos decir que ya la hemos acabado, ¿no? Que podemos avanzar más y más y más, ¿no? Pero siempre estaremos luchando. Pues al participar en los escrutinios, como parte de la asamblea, ¿no?, nosotros, pues hemos de examinar también nuestro discipulado, nuestro ser discípulos, en lo que respecta al amor a Dios. También nosotros nos deberemos examinar ahí, escrutar, revisar. Todos los discípulos cristianos necesitan examinar continuamente su apertura a participar en el amor de Dios. No es que nosotros ahí somos perfectos y ahí los elegidos recién están en este camino, ¿no? No, todos estamos en el camino de abrirse mayormente al amor de Dios, participar en este amor de Dios. Este rito, pues, de escrutinio busca testificar la habilidad que se necesita para vivir a diario, que es en lo que consiste el discipulado cristiano, ¿no? El amor de Dios en medio del pecado y el mal. Entonces, que tenemos esta capacidad, ¿no?, para orar, vivir diariamente, ¿no?, en esta búsqueda del amor de Dios en medio de lo que es el mundo del pecado y del mal. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Veamos entonces un breve video de 2 minutos y medio de la diócesis de Los Ángeles, donde se nos muestra el último escrutinio para los catecúmenos, menos de 3 minutos. Veamos cómo se desarrolla en práctica esta ceremonia, ¿no?, cómo la hacen ahí. En cada decir de los días. Vamos con un momento a prestar El primer momento de la oración en silencio.
Los padrinos ponen las manos, se impone las manos en silencio. Los catecúmenos son dos. Ahí viene la oración del exorcismo. Muy bien. Así pues, has visto cómo ahí el sacerdote ha desarrollado